Hola, muy buenas a todos. En el presente video estaremos explicando una de las cuantas de las muchas tecnologías de separación que existen. Hoy nos enfocaremos en las membranas de separación, sedimentación, lavadores de gases, flotación y fluidización. Empezaremos con la separación por membranas. Muy bien, la filtración por membrana es un método de separación física que permite separar moléculas de diferentes tamaños y características. La fuerza impulsora es la diferencia de presión entre los dos lados de una membrana. La tecnología de membranas reduce los costos de producción generales y también mejora la calidad del producto. Esta funciona como una barrera física. La filtración por membrana implica pasar una única corriente de alimentación a través de un sistema de membranas que las separe en dos corrientes individuales conocidas como permeado y retenido. Los tipos de filtración por membrana son 4. Primero empezaremos con la ósmosis inversa, la cual utiliza la membrana con los poros más diminutos posibles en la separación de líquidos. En principio, la única sustancia que puede atravesar esta membrana es el agua. Ninguna otra sustancia puede hacerlo. La nanofiltración permite el paso de iones pequeños como minerales y bloquea los más grandes como la mayoría de los componentes orgánicos, bacterias, esporas, etc. En la ultrafiltración se usan membranas con poros más grandes y una presión baja. La membrana permite el paso de sales, azúcar, ácidos orgánicos y péptidos. Y en la microfiltración, lo único que no se le permite el paso suele ser los sólidos en suspensión, bacterias y glóbulos grasos. La siguiente operación unitaria a describir es la de la sedimentación, la cual está en función de la fuerza de gravedad. Esta consiste en la separación por la acción de la gravedad para obtener una suspensión concentrada y un líquido claro. La condición necesaria para ello es que la densidad del sólido sea mayor que la del fluido. De acuerdo a la concentración y a la tendencia de interacción de las partículas, se puede producir 4 tipos de sedimentación: discreta, floculenta, retardada y por compresión. La discreta es el tipo de sedimentación que posee una baja concentración de partículas, asentándose estas de forma individual sin contacto alguno con otro tipo de elemento sólido. Para explicar qué es la sedimentación floculenta tenemos que saber qué son estas partículas. Las floculentas son las que son producidas por la aglomeración de partículas coloides desestabilizadas a consecuencia de la aplicación de agentes químicos. A diferencia de las discretas, este tipo de partículas sí cambian durante la caída, su forma, tamaño y densidad. Se le llama sedimentación floculenta o decantación al proceso de depósito de partículas de este tipo. Este tipo de sedimentación se presenta en la clarificación de aguas como proceso intermedio entre la coagulación, floculación y la filtración rápida. Ahora, la sedimentación retardada es característica de suspensiones con una elevada concentración de sólidos. Las partículas se adhieren entre sí y la sedimentación se produce en bloque o pistón. Las interacciones entre las partículas provocan una disminución de velocidad de sedimentación de cada una de ellas. Se caracteriza porque hay una capa límite bien definida entre la masa sedimentable y el líquido sobre. Y ya para cerrar con este tema tenemos la sedimentación por compresión, que ocurre cuando la concentración de partículas sólidas en el agua es tan alta que debe comprimirse y compactar a las de abajo para sedimentar correctamente. En el tratamiento de fango o lodo es un claro ejemplo para este tipo de sedimentación. Ahora pasaremos al tema de los lavadores de gases, que son sistemas que se usan para eliminar materiales nocivos de los gases de escape industriales antes de que sean liberados al medio ambiente. El uso de estos artefactos tiene un impacto drástico y beneficioso para el mismo. El lavado de gases es la tecnología mediante la cual se limpia una emisión gaseosa de los contaminantes que contiene. Habitualmente, las moléculas de contaminante del aire son separadas del flujo gaseoso al entrar en contacto con un líquido. El gas, una vez lavado y libre de contaminantes, se emite a la atmósfera. El contacto del contaminante con el líquido depende del tipo de lavador y puede ser por empaque, húmedo, burbujeo, aerosol, etc. Por ejemplo, en este diagrama podemos ver que el flujo de gas contaminado entra por la izquierda, este entra en contacto con la solución neutralizante y esta a la vez tiene una recirculación con una bomba y su alimentación. Entonces, todas las partículas contaminantes salen por abajo del scrubber por la salida del neutralizante saturado y por arriba sale el aire limpio. Una de las ventajas de los lavadores de gases es que pueden tratar grandes volúmenes de gases con baja carga contaminante. Son sistemas automatizados para minimizar el costo de mantenimiento, son muy variables los materiales a tratar, son altamente eficaces en la captación de gases que puede acercarse al 100%, corriente de desechos fáciles de operar y es resistente a la corrosión de distintos productos químicos.
Ahora, uno de los modelos de estas torres es la torre industrial de scrubbing para la purificación de niebla ácida. Está hecha de polipropileno, su potencia es de 1.1 kilowatts, tamaño 6 metros por 22 metros, pesa 250 kilos y tiene una eficiencia de purificación del 98%. Ahora hablaremos de la fluidización, la cual es un proceso por el cual una corriente ascendente de fluido se usa para suspender partículas sólidas. Desde un punto de vista macroscópico, la fase dispersa se comporta como un fluido, de ahí viene el término fluidización. Al conjunto de partículas fluidizadas se le denomina también lecho fluidizado. Cuando un fluido circula a baja velocidad por un lecho de partículas, el lecho permanece estático. Al aumentar la velocidad, estas se acomodan y la porosidad del lecho aumenta, aunque éstas se mantienen en contacto. En cierto punto donde la velocidad aumenta, las partículas en el lecho dejan de contactarse y esto se le llama lecho fluidizado. Ahora explicaremos de qué depende la velocidad mínima de fluidización. Bueno, esta depende de la diferencia de densidad entre las fases del lecho, el diámetro de cada partícula del material que se quiera fluidizar, la viscosidad del líquido en el que estén las partículas y pues algunos otros parámetros. Ahora, una corriente ascendente se usa para suspender o fluidizar los sólidos. Si las partículas fluidizadas son muy ligeras, pueden hacerse más pesadas artificialmente. Ahora, hoy en día, las aplicaciones industriales de la fluidización son muy amplias. Por ejemplo, podrían ser el secado de partículas, el intercambiamiento de calor, reacciones de síntesis, el cracking de hidrocarburos y la combustión e incineración y la calcinación, por mencionar algunas. Muy bien, por último nos centraremos en el proceso de flotación. Para esto explicaremos el principio de Arquímedes, que dice que si tenemos un cuerpo flotando en la superficie de un líquido o sumergido totalmente en el interior del mismo, la fuerza resultante que mantiene a dicho cuerpo en su posición se denomina fuerza de flotación. Ahora, en procesos industriales, la flotación es un método físico-químico de concentración de minerales en suspensiones acuosas y consiste en separar partículas sólidas hidrófobas de una partícula sólida hidrofílica, asistida con la inyección de burbujas de aire. Algunos minerales pueden ser hidrófobos por naturaleza, pero la gran mayoría de estos se les debe inducir su hidrofobicidad mediante la adición de tensoactivos que generen la reducción de la tensión superficial de la interfase sólido-agua y permita la absorción espontánea de burbujas de aire para que el sistema ascienda hasta la superficie, en donde se ha formado una espuma de estabilidad suficiente para permitir su evacuación por rebalse del sistema burbuja-partícula. Ahora, la química de los reactivos para la flotación utiliza tres cosas principales. Vienen siendo los colectores para la química, los activadores, depresantes, reguladores de pH. Por otro lado están los componentes de la operación de la flotación, que viene siendo el caudal, los minerales que se van a utilizar, el tamaño del grano, la temperatura, esos factores. Y por último, los componentes del equipo, que viene siendo el diseño de la celda, la agitación, el flujo del aire, los controles, el mantenimiento que se le da, y estas son las partes del complejo sistema de operación de la flotación. Ya para finalizar, podemos decir que para las industrias de transformación, elegir el proceso de separación correcto es algo muy esencial para garantizar la calidad de su producto, la que ellos deseen. Utilizar métodos de producción respetuosos con el medio ambiente, sobre todo, tienen que hacer eso. Y por último, pero no por ello menos importante, para reducir costes, los procesos de separación constituyen también el principal foco de atención del programa del Congreso Internacional del Medio Ambiente. La mayoría de las separaciones se transforman mediante métodos de separación clásicos, como los ya mencionados. Otros, también de los ya mencionados, incluyen tecnologías novedosas y estas deben de estar adaptándose cada vez a los cambios que tengamos en el planeta y a las necesidades que se ocupen, como por ejemplo que el aire no esté tan contaminado, más bien que la contaminación que las industrias de la separación generen sea lo mínimo posible. Esto sería todo. Gracias.